Ya, bien jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase, ¿ya? A ver, ya habíamos visto nosotros en esta segunda parte termodinámica, ¿ya? Habíamos visto ya la primera ley, habíamos visto algunos conceptos, habíamos deducido la ecuación correspondiente a la primera ley, habíamos hecho ejercicios, eh, diferentes procesos, a T, a P, a B constante y cuando Q o adiabático, cuando Q es cero o adiabático, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un tránsito de la primera a la segunda ley de la termodinámica. Este tránsito implica estudiar la termoquímica, ¿ya? Bien, entonces ingresemos de una vez al tema de hoy día. Bien, termoquímica. Bueno, aquí estamos apuntando que es una aplicación de la primera ley, específicamente. La primera ley, la conservación de la energía, ¿cierto? Ya, aplicación de la primera ley de la termodinámica que trata o estudia el calor que está involucrado en las reacciones químicas. Termo de calor, temperatura es una forma de medir la energía calorífica que se produce en química, ¿ya? Entonces, la termoquímica trata sobre el calor que está involucrado en las reacciones químicas. Bien, vamos a formalizar a ver qué entendemos por reacción química. Reacción química formalmente es todo proceso en el cual se van a formar o a romper enlaces, ¿ya? Cada vez que hay una reacción química, es decir, que ha habido una reestructura molecular, y esa reestructura molecular ha implicado ya sea formar o romper enlaces químicos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a enfocar la reacción química. Bien, la ruptura o formación de enlaces químicos va a involucrar una determinada cantidad de energía que va a estar comprometida con, ya sea con la ruptura, con romper o con formar nuevos compuestos, ¿ya? Entonces, esto compromete a una cantidad de energía. Bien, entonces pueden haber dos procesos, ¿no? Uno que es ruptura y otra que es de formación. Si hay rotura de enlaces, entonces se requiere energía para romper ese enlace, ¿no? Se requiere energía. Y si queremos formar un nuevo compuesto, un nuevo enlace, entonces en la formación de estos enlaces se van a hacer lo contrario, a liberar energía, ¿ya? Son dos casos contrarios, rotura y lo contrario, formación. En la rotura se requiere energía, se requiere que le demos. En el caso de formación no le damos, sino más bien se libera energía, ¿ya? Bien, entonces estamos hablando de energía. Un breve resumen como conocimiento, ¿no? La energía comprometida. La energía comprometida puede estar en forma de ondas electromagnéticas. Entonces estamos hablando de fotoquímica, ¿ya? Esta es una parte de la química que se emplea para los análisis químicos, ¿ya? La fotoquímica, la ecuación de Lambert y Bernoulli, en función de radiaciones electromagnéticas. Otra forma de energía puede ser que esté en forma de electricidad. Entonces, lo que le corresponde a la química sería la electroquímica. Otra forma de energía puede ser en forma de calor. Y entonces aquí nos ubicamos en termo, en la termoquímica, que es materia de estudio en este momento, ¿ya? Entonces ya estamos ubicados. La termoquímica es la energía en forma de calor que se está produciendo en la ruptura o en la formación de enlaces que se producen para dar una determinada reacción química. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de reacciones, ¿no? Esto ya lo conocemos. Reacción exo y endo. La exo libera, está saliendo, ¿no? Y la endo, más bien, está absorbiendo calor.
¿Quién? El sistema. Oiga, para los químicos es diferente que para los físicos. Los físicos no ven, ven el entorno, lo que está afuera. El químico ve el sistema, lo que está adentro. Entonces, para el químico, energía que ingresa es positivo. Para el físico, vista desde afuera del sistema, sería negativo. ¿Ya? Negativo. Porque toda salida es negativa, pero hay que ver desde qué punto de vista lo estamos viendo. El punto de vista químico, vemos nosotros nos ubicamos en el sistema. ¿Ya? El físico se ubica en el entorno. Entonces, si ustedes leen un libro de física, que también trata la termodinámica, ¿no? Entonces ahí los signos en el flujo de energía es lo contrario. ¿Ya? Es para que nos ubiquemos. Bien. Ya. Entonces, el calor que se encuentra involucrado en una reacción química, ¿ya? El calor involucrado, ya sabemos que ese calor puede ser a presión constante o a volumen constante. Y si esa presión constante se llama entalpía. Y si es a volumen constante se llama energía interna. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos visto también antes, ¿no? Ya. Entonces, quiere decir que la energía, perdón, la reacción exotérmica va a implicar una entalpía negativa, porque está saliendo negativa. La reacción endotérmica, el calor está entrando, y si está entrando está ganando energía y entonces sería entalpía o calor positivo. ¿Ya? Es conceptual, pero muchos problemas que se van a presentar más adelante se necesita de la conceptualización. ¿Ya? Bien, vamos ahora a determinar las entalpías. Las entalpías son los calores, ¿ya? Se pueden determinar desde dos puntos de vista, experimental y en forma teórica. Experimental en las prácticas de laboratorio, ¿no? Y en la teórica, bueno, con datos de tablas. ¿Ya? Son las dos formas de determinar las entalpías. Bien. Ahora vamos a hablar de una ecuación termoquímica. Una ecuación termoquímica, necesariamente, jóvenes, nos va a indicar el efecto térmico, o sea, si entra o sale calor, o si el calor es positivo o el calor es negativo. Nos va a indicar el estado físico de los reactantes y productos, o sea, no es lo mismo hablar de un sólido que de un gas o de un líquido. ¿Ya? Entonces, una ecuación termoquímica tiene que indicar todo esto. El efecto térmico, Q ganado o Q perdido, el estado físico, sólido, líquido o gas, y la estequiometría propia de toda reacción química. ¿Ya? Muy bien, un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, estamos poniendo su estado físico y a las condiciones. Está reaccionando con media mol de oxígeno, gas, condiciones de presión, para que nos dé el agua en primera instancia da líquido a una atmósfera. Ahora, el efecto térmico de esto, aquí está, es la entalpía de reacción. Negativo quiere decir que sale calor, ¿cierto? Exotérmico. 285 kilojoules por cada mol. ¿Ya? Por cada mol de agua que se está formando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a definir estos conceptos que son importantes. ¿Ya? La entalpía molar de un elemento no compuesto, elemento, y aquí le estoy redundando que es una sustancia pura que se encuentra en estado estable a condiciones normales de temperatura y de presión, es cero. Siempre es cero, ¿ya? Por ejemplo, así la entalpía de formación, HF, del oxígeno a la temperatura ambiente, 25, y a esta presión,
la entalpía de formación es cero, porque ya existe como tal. Como tal, el oxígeno está. ¿Ya? Ahora, oiga, este es O2, este es O3. La entalpía de formación de este compuesto llamado ozono a las mismas condiciones, ¿no? A las mismas condiciones normales, una ATM 25 de temperatura, eh, su entalpía es diferente a cero, no es cero. ¿Ya? En este caso, este hidrógeno a las condiciones normales es estable, en cambio este no es estable. Es un estado alotrópico o es un fenómeno del oxígeno. Entonces aquí hay un calor de formación, ¿ya? Que va a ser diferente de cero. Pero en el caso del oxígeno es cero. Por ejemplo, en el caso de la entalpía de formación de un metal como por ejemplo el fierro, a condiciones normales, ¿no? A 25 de temperatura y a una ATM, ese es natural, cero. ¿Ya? O sea, de todos los elementos, ¿ya? Que se encuentren en estado estable, a condiciones normales, la entalpía de formación es cero. ¿Ya? No es lo mismo el fierro que esté, por decir, a 80 grados de temperatura o a 500 grados de temperatura. Entonces hay una entalpía de formación de ese fierro a esa temperatura de 500 diferente de cero. ¿Ya? Me dejo entender acá, ¿no? Esto es necesario que se comprenda, ¿ya? Todas las sustancias puras, llamadas elementos químicos, que existen en forma natural a estas condiciones, su entalpía es cero. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de entalpía. Las entalpías son calores. Las entalpías son calores. Calores que están involucradas en las reacciones. Entonces, dentro de los tipos de entalpía tenemos las entalpías de formación. Las entalpías de formación, por ejemplo, para formar el agua, por decir, ¿no? Se junta el H con el O para formar. Hay un calor comprometido. La entalpía de combustión. Vamos a toda combustión es en presencia del oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el carbono más el oxígeno para que me dé el CO2. Bueno, todas estas reacciones de combustión, bueno, vamos a avanzar un poquito. Reacciones de neutralización. Cuando se hace reaccionar una base con un ácido, hay una neutralización y hay un calor que está comprometido. Cuando se rompen enlaces o se forman nuevos enlaces, hay también un calor comprometido, entalpía de enlace. Cuando se mezclan cantidades considerables de soluciones, hay un calor integral de la solución. Y cuando se mezclan diferenciales, pequeñas cantidades de soluto y solvente, hay un calor diferencial de solución. Oiga, pero todo esto, ¿no? Todo esto son calores de reacción. Una reacción, recuérdese que clásicamente vemos A más B para que dé C, ¿no? Entonces, de reacción también, ¿ya? Calor de formación de compuestos puede ser del agua, puede ser por decirle, el PVC, puede ser de cualquier sustancia. Hay un calor que está comprometido para formar eso, para combustionar o quemarse frente al oxígeno, para neutralizar de pHs opuestos, ¿no? De enlace para formar compuestos o romper compuestos, ¿ya? Pero todo esto estamos diciendo que es entalpía de reacción, ¿ya? Bien, ahora, aquí estamos mostrando unas tablitas que aparecen en los libros, ¿no? Calores estándares de formación a 25 de temperatura. ¿Ya? Y si son calores, son energías. Y las energías se miden en Joule por cada mol de sustancia. ¿Ya? Aquí tenemos esta tabla, por ejemplo, acá dice parafinas, ¿no? Y después en compuestos orgánicos ya diferentes a parafinas. Después tenemos inorgánicos, ¿no? Algunos de estos inorgánicos. Tenemos, por ejemplo, el metano, su fórmula en el estado gaseoso,
la formación de este es 74.520. ¿Qué cosa? Joules, o 74.5 kilojoules, que se desprende, ¿ya? En la formación. Oiga, para formar el metano, ¿qué se necesita? Carbono e hidrógeno, para formar, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para el octano, para formar C8H1618, ¿ya? En el estado gas, para formarlo se necesita o está comprometido esta cantidad de calor en joules que se desprende cuando se juntan 8 de carbono con 9 de hidrógeno molecular, ¿ya? Y así entonces tenemos aquí una tabla que nos va a servir de bastante utilidad, ¿ya? Es necesario que ustedes tengan esta tablita a la mano para hacer este ejercicio de termoquímica, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos orgánicos y aquí tenemos inorgánicos, ¿ya? Los carbonatos, cloruros, sales hidratadas, ¿no? Sales hidratadas, etcétera. Acá están los estados físicos, porque no es lo mismo, por ejemplo, el agua que esté gas, que esté líquida. Para formar el agua líquida, menos 285. Para el gas se necesita más energía que se desprenda, 241. No, perdón, 241, claro, pero es negativo. Está saliendo. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos. Bien, acá hay otra tablita. Los calores de combustión. Cuando quemamos todas estas sustancias que son orgánicos en exceso de oxígeno, se produce una combustión completa. La combustión completa siempre va a dar CO2 más agua, pero el agua va a estar en estado líquido, ¿ya? El estado líquido. Entonces, en la combustión del carbono, ahí está la tabla, hay un desprendimiento de esta cantidad en kilojoules por cada mol. Los otros eran de formación, ¿ya? En este caso coincide el de formación con el de combustión porque los dos son sustancias elementales. ¿Cómo se forma? Del carbono más el oxígeno. Coinciden, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una serie de compuestos para los calores de combustión, ¿ya? Nosotros teníamos para lo de formación. Lo de formación es partiendo de sus elementos, de los elementos que forman, ¿ya? Por ejemplo, el metano, un carbono con 2 hidrógenos. El agua es una mol de hidrógeno con media mol de agua, ¿no? Ya. Y en cambio acá, es cuando reacciona el carbono más el oxígeno. Perdón, claro, combustión. Ahí dice combustión. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a entrar ya a ejercicios, ¿ya? A ver, entonces, los calores de reacción se pueden calcular mediante 3 formas. Uno es empleando los calores de formación de las sustancias que están reaccionando. El otro es mediante el cálculo de los enlaces químicos que se comprometen. Y el otro es mediante la ley de Hess. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, a ver un ratito. Ya, vamos a estar acá. Ya, cálculo de el calor o entalpía de reacción a partir de los calores de formación. Entonces, en forma general, le estamos diciendo sea una reacción química A más B para que me dé C y D. Donde estos pequeñitos ya ustedes saben que son los respectivos coeficientes al balancear las ecuaciones, ¿no? Entonces,
hemos dicho que también propiedades de Estado son los que se pueden integrar, ¿no? Y aquí me estaría dando un ratito. Un momentito, ¿ya? Aló, José Luis. Aló, José Luis. Ah, no, ya, eso ya pasa, ya vemos allá si hacemos ¿qué es modificatoria de los términos de referencia o no? Ah, ya lo hemos, ok, ya, ya. Sí, ya. Ah, no, claro, tiene mayor puntaje de calificación, eso ya lo ve pues, abastecimiento, claro. Ya, claro, ya, ok, ok, ya, hasta luego. Ya, está bien. Clase. No, que este es importante también. Pe. Ya, entonces, a ver, sí. Ya, entonces, a ver, me disculpan, ya, regresamos. Cálculo de la entalpía de reacción a partir de los calores de formación. Entonces estamos dando una ecuación, los reactantes y los productos. Decíamos en antes que todo lo que lleva delta son propiedades de estado. Y la propiedad de estado es la propiedad puntual del estado inicial y final. Y la diferencia entre ellos es el incremento, ¿no? Entonces, la entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria algebraica de los calores de formación. Algebraica quiere decir que estos tienen un signo y estos tienen otro signo, ¿no? O sea, final menos el inicial. Eso es lo que estamos poniendo acá. Sumatoria de las entalpías de formación de los productos, que serían estos. Estos serían los productos, ¿está bien? Menos la sumatoria de las entalpías de esto de acá, de estos reactantes. ¿Ya? Esto desglosado sería eh, a ver, las entalpías de los productos. Los productos son C y D, pero cada uno multiplicado por sus respectivos coeficientes, ¿no? El número C minúscula está multiplicando a este calor de formación del compuesto C, esto de dónde está saliendo de tablas, aumentado en D veces la entalpía de formación del compuesto D. ¿De dónde sale esta entalpía de tablas? Todo esto menos este paréntesis, que sería A veces la entalpía del compuesto A más B veces la entalpía del compuesto B mayúscula. ¿Ya? Veamos. Ejemplo. Calcule la entalpía de reacción de este compuesto. ¿Ya? Estamos aquí, una reacción, ¿no? De este compuesto del ciclohexano con el oxígeno para que me dé estos compuestos, el anhidrido más agua. En verdad, oiga, esta es una reacción en general. Esta es una reacción. Pero, ¿qué tipo de reacción? Es una reacción de combustión. ¿Ya? De combustión. Muy bien. Entonces aquí, una primera forma de encontrar el calor comprometido con toda esta reacción es cuando nosotros sepamos los calores de formación de cada uno de las sustancias comprometidas. Así es ya bastante sencillo, ¿no? Bien, entonces me dan como dato sabiendo, dice que el calor de formación del ciclo hexano en cuanto líquido tiene este valor de tablas. El calor de formación del CO2 tiene este otro valor. El calor de formación del agua tiene otro valor. Oiga, pero hay 1, 2, 3, 4. Acá hay solamente 3, falta uno. ¿Quién es el que falta? El oxígeno. El calor de formación del oxígeno sería, el calor de formación del oxígeno sería cero. Cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque es en estado estable, este gas existe como tal. Entonces aquí ya no hay necesidad de ponerlo.
¿Conforme? Bien. Reemplazando entonces valores aquí en esta ecuación. Ya, la ecuación ya está balanceada. 6 carbonos, 6 carbonos, aquí son 6 H que sale, 6 H que ingresan, 12, aquí entran 12 oxígenos, 3, 15, 15 medios. Ya, la ecuación está balanceada. Entonces los números, los coeficientes son los que están ahí. Muy bien, entonces, reemplazando valores de los productos. 6 veces el calor de formación del CO2 más 3 veces el calor de formación del agua líquida. Todo esto que son productos menos una sola vez el calor de formación del ciclo hexano aumentado aquí es en 15 medios del calor de formación del oxígeno. Ya, aquí me faltó 15 medios. Ya, entonces aquí reemplazando valores. 6 veces este de acá. Este de acá está este calor de formación. Lo tengo como dato. 393 más 3 veces este calor de formación del agua líquida, que es menos 285, menos el calor de formación de este compuesto del ciclo hexano. Y el calor de formación que ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? 0. Por cualquier número que esté multiplicado por 15 medios, lo que sea, es 0. ¿Ya? Bien, acá solamente me queda ejecutar. ¿Ya? Me queda ejecutar. Entonces me está saliendo el calor de reacción para esta reacción de combustión del ciclo hexano. Me está saliendo 3300 kilojoules. ¿Ya? ¿Ok? ¿Comprendido? Comprendido, ¿no? No hay mayor problema. Si tienen alguna duda, algo que no sea comprendido. Bien. Entonces, habiéndose comprendido, pasamos a otro ejercicio. Ahora, el cálculo de la entalpía de reacción, pero a partir de las energías de enlace. ¿Ya? El ejercicio anterior me daba los calores de combustión. Era la sumatoria de los calores de combustión de productos menos la sumatoria de los calores de combustión de los reactantes. Y me daba el calor de reacción de toda la ecuación. Ya, pero ahora vamos a considerar que no tenemos vamos a considerar ahora las energías de enlace. Ya. Entonces aquí estamos, se habla de enlace de formación y de ruptura de enlace. Son las dos cosas contrarias, ¿no? De formación y de ruptura de enlaces. Oiga, de formación de enlace, un ejemplo. El cloro atómico para formar una molécula. ¿Ya? Aquí dos átomos de cloro para formar una molécula de cloro. Esta molécula de cloro, ahí está el enlace, se ha formado este enlace. Aquí los dos cloros están sueltos y aquí están enlazados. Entonces, como le decía en antes, los químicos vemos desde el punto de vista del sistema. Entonces, el sistema, este sistema, va a ganar energía, ¿no? Este sistema va a tener ahora una energía que no tenía acá, porque acá no existía el enlace. Aquí existe el enlace, entonces el sistema ha ganado energía. Y si ha ganado energía, entonces esa entalpía que se va a producir acá va a ser positiva. ¿Conforme? Ya. En el otro caso, no vamos a formar compuestos, sino más bien vamos a destruir compuestos. Ruptura del enlace. La molécula de cloro aquí está y vamos a romper el enlace, ¿no?, que había entre los dos para formar dos átomos de cloro. ¿Ya? En este caso, entonces el sistema va a perder energía porque aquí tenía energía. Acá ya no tienes energía, entonces pierde energía.
y si pierde, está saliendo. Y si sale, entonces es negativo. ¿Conforme? ¿Ya? Entonces, enlaces puede ser tanto para formar y el otro es para romper. ¿Ya? Bien. Ahora, este método que está acá, también voy a poder calcular las entalpías de reacción al igual que el otro que era teniendo los calores de formación o el otro tercero que vamos a ver mediante la ley de Hess. La diferencia está que este método de cálculo de estos calores de toda la reacción empleando las energías de enlace presenta limitaciones, bastantes limitaciones, ¿ya? Y esto prácticamente puede ser aplicado solamente en moléculas diatómicas. Poliatómicas ya no da resultados ya cada vez más con más errores. Y en este caso, cuando son poliatómicas, se sacan promedios, ¿ya? Porque ustedes ya han llevado química orgánica, tenemos entonces de que hay moléculas que están en constante, pueden pasar de una posición a otra posición, ¿no es cierto? Entonces ahí están constantemente rotando y el cálculo de estos enlaces cuando son poliatómicos ya no es sencillo, ¿ya? Y produce muchos errores. Este método generalmente el método de cálculo de esta energía por el método de energía de enlace se puede aplicar a moléculas diatómicas o en todo caso de dos grupos atómicos, la ruptura entre dos grupos atómicos nada más, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo. Dice, para sus cálculos se puede, para hacer el cálculo, es una forma de, un método que le estoy poniendo acá, digamos, una forma de método, ¿no? Para calcular estas energías de reacción en base a los enlaces, dice, se puede añadir o sumar las energías de enlace para los enlaces que se rompen y restar las energías de enlace para los nuevos compuestos que se forman. O sea, los formados se restan y los que se rompen entonces se suman. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Calcule la entalpía de reacción. Este cerito quiere decir a presión medio ambiente, a presión de 1 atm. Calcule la entalpía de reacción para la hidrogenación del etileno. Este es el etileno. Vamos a hacerlo reaccionar con el hidrógeno. O sea, estamos hidrogenando para que me dé este compuesto. ¿Ya? El metano. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos un carbón-carbón doble enlace, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿ya? Aquí lo tenemos y los dos hidrógenos que estarían con enlaces simples. Reaccionando con la molécula de hidrógeno. Ahí está, los dos átomos de hidrógeno con su enlace. Para que me dé este compuesto, el metano. Ahí está, el carbono con los 4 hidrógenos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Solución. Dice, a ver. Enlaces dobles. Aquí hay uno. Voy a romper. ¿Ya? Por un enlace de CC doble, roto, tengo una entalpía de 147 kcal. ¿De dónde sale esto? De tablas. ¿Ya? Ahora, el signo le pueden dar ustedes más o menos. ¿Ya? Pero ya le estamos diciendo, cuando se ha roto, entonces es positivo. ¿Ya? Un enlace roto. Por un enlace de CH rotos, este otro también sale de tablas. Ahora, se está formando un enlace, por un enlace de
enlace simple, por un enlace simple, por enlaces simples, se está formando 83 kilocal con signo negativo. Ahora, carbonos hidrógeno que se están formando, la diferencia entre lo de aquí, entre lo de esta parte y lo de los productos. ¿Ya? Me está formando entonces 2. Me está quedando 4 menos 2, serían 2 enlaces carbono-hidrógeno que están apareciendo, que sería la diferencia entre los productos y los reactantes. ¿Ya? Entonces se están formando negativo. Sumo esto y me está saliendo menos 30 en las mismas unidades, en kilocals, o puede ser también en joules, ¿no? Energía. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, con esta oracioncita se ayuda bastante. ¿Ya? Siempre que se rompen, rotos, positivo, se añade. ¿Ya? Y siempre que se forman, se restan. Estos valores están saliendo de tablas. ¿Ya? Están saliendo de tablas. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces estamos viendo ya dos formas de calcular el calor comprometido con una reacción. Conociendo todos los datos, calores de formación de cada una de las sustancias involucradas, y el otro método es viendo los enlaces que se rompen o los enlaces que se forman. ¿Ya? Bien, ahora el otro método, empleando la ley de Hess. La ley de Hess me dice, oiga, estamos en entalpías. Las entalpías son funciones de estado. Y si son funciones de estado, no dependen de la trayectoria, sino dependen del estado inicial y final. ¿Se recuerdan cuando le dije la primera ley, delta de U es igual a, perdón, delta de U es igual a Q más W? Q y W son energías en tránsito, son energías de tránsito puntuales. En cambio, delta de U son de estado. Estado quiere decir que dependen de la posición en la que estén al inicio y al final. ¿Ya? Y el H también es una función de estado, que depende del inicio y final. No dependen de la trayectoria. Dependen de dónde partan y hasta dónde lleguen. Si partieron de un punto y en un ciclo cerrado regresaron al mismo punto, no hay variación en esa propiedad. ¿Ya? En cambio, las funciones como Q, como calor y trabajo, sí dependen de la trayectoria, ¿no? Le puse ese ejemplo de que si uno carga un determinado peso de un punto a otro, si va en línea directa, tiene un trabajo. Y si va haciendo zigzag o haciendo curvas, va a llegar al mismo punto final, pero va a haber hecho mayor cantidad de trabajo, ¿no? Uno es trayectoria y otra es función de estado. Las funciones de estado, entonces, al igual que delta de U, es igual delta de H. No dependen de la trayectoria. Y si no dependen de la trayectoria, yo puedo, para poder llegar al final, yo puedo hacer artificios. Y aquí justamente se hace artificios. Dice, calcule el calor de la reacción empleando la ley de Hess. Problema. Calcule el calor de formación del SO3, sabiendo me está dando un calor del S con el oxígeno para que me dé el SO2. Y el SO2 que reacciona con el oxígeno para que me dé SO3. En cada uno de ellos me da su calor. Pero me está pidiendo el calor de formación de este. ¿Ya? El calor de formación se está formando. ¿De qué se está formando? Se está formando de átomo de S y átomo de O. Átomo de azufre y átomo de oxígeno. ¿Ya? O sea, me están pidiendo cuál es el calor comprometido en la formación del anhidrido sulfúrico. ¿Ya? Ok, y me están dando esto como datos.
O sea, me están dando las partes y me piden el total. Oiga, yo acá tengo el calor de formación del S, ya me están pidiendo esto sabiendo el calor de formación del SO2, del anhidrido sulfuroso. Calor de formación, entonces este es el azufre más el oxígeno. Ahí está la ecuación balanceada, me están dando este dato. Que es es una reacción de combustión, ¿ya? Le puedo llamar a este delta 1 de H, que sería este dato, y este mismo compuesto, el SO2, lo estoy oxidando o lo estoy combustionando con media de oxígeno. Entonces sería 1 más, de 2 pasa acá a 3, ahí está. Y estos calores de combustión figuran en tablas. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si sumamos las reacciones? Si sumamos las reacciones podemos sumar también sus entalpías. Si sumamos azufre más oxígeno gas más SO2 gas más media de oxígeno, flecha, SO2 más SO3. Si he sumado las ecuaciones también puedo sumar sus calores, ¿no? Sería el calor 1 más el calor 2, ¿no? Sería menos 296 más, que quiere decir que respeto su signo, menos 97,8. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? SO2 con SO2 se pueden ir. De acá hay 2 medios más un medio, 3 medios de oxígeno, azufre queda igual, flecha y SO3. Ahí tenemos entonces la ecuación de formación del anhidrido sulfuroso. Y esto, su calor de formación va a ser igual acá a los calores de los parciales. Y está saliendo esto. Menos 394 kilojoules. Negativo, exotérmico. ¿Conforme? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntan? No hay preguntas. No hay preguntas. Ya. Muy bien, creo que entonces hasta aquí estamos viendo ya el tránsito de la primera a la segunda ley de la termodinámica. Está para la parte de termoquímica. Termoquímica es el estudio del calor comprometido en las reacciones. Ese calor comprometido en las reacciones. Ahora, eso sí, el calor comprometido en las reacciones estamos lo viendo como H. H, ¿qué cosas son? Son las entalpías. ¿Y las entalpías qué son? Calores a presión constante. Pero también hay calores a volumen constante. Y esos calores a volumen constante, ¿qué cosas nos daban? En la clase anterior vimos, nos daban el delta de U. ¿Ya? El delta de U. Muy bien, entonces los calores comprometidos en una reacción podemos calcularlo desde 3 puntos de vista diferentes. Uno, cuando nos dan los calores de cada uno de los comprometidos en la reacción, tanto de productos como de reactantes. Simplemente hacemos la suma algebraica. Los calores de producto menos los calores de los reactantes y me da el calor de toda la reacción. El otro va a ser empleando el valor de los enlaces. ¿Ya? Entonces los enlaces puede hacer que se rompa un enlace o que se cree un enlace. Entonces dependiendo de eso van a ser más o menos los valores de las entalpías o calores de enlaces. Estos calores o entalpías figuran en tablas. Parte de ellas les estoy poniendo ahí como anexo. ¿Ya? Y la otra la última es empleando la ley de Hess. La ley de Hess me dice la entalpía son propiedades de estado. Solamente dependen del estado inicial y final. No me interesa qué ruta pueda haber seguido del inicio para llegar al final. Ahora, como yo quiero llegar de un inicio al final, me puedo valer de datos parciales. De tal manera que al sumarlos,
en forma consecuente me den inicio y final. ¿Ya? ¿Conforme? Bien, ahora, eh, ya, entonces hemos visto la primera ley, hemos visto termoquímica, la próxima haríamos solamente ejercicio de esto, termoquímica, ya, de puro termoquímica, y comenzamos con la segunda ley. La segunda ley me va a implicar ahora un nuevo concepto que es la entropía, que también es una propiedad de estado. Ya, vamos a ver entonces la entropía y sus cálculos, los cálculos entrópicos en los diferentes procesos. Cuando es a temperatura constante, presión constante, ¿no? Cuando es adiabático, etc. Y con esas dos leyes estaríamos listos para dar una primera práctica. La segunda práctica, perdón, la segunda práctica. ¿Ya? La segunda práctica. Para dejar al final ya lo que viene máquinas. Máquinas y refrigeradores térmicos. Máquinas y refrigeradores térmicos. Dejaríamos eso para ya para el examen. ¿Ya? Bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta o consulta por ahí? San Ancasi Daniel Enrique. Ya, todo está claro, sí, todo está claro. Bien, ahora asistencia, parece que todos estamos, porque estamos 18. A ver, Belis, asistencia, voy a pasar jóvenes un segundo. Belis, Belis, ya está. Ya, ahí está Belis, ya. Casas Preciado, ya, muy bien. Sencho Fernández Laura, muy, Sencho, y ya, muy bien. Florian Arce, Florian Fonseca, Fonseca, Presente, presente. muy bien. Guamán Vázquez, Kelly, Tatiana, 1, 2. Ya. Guamaní Alexandro, ya. Marca Quispe, marca 1, 2, 3. Nieva, Presente, ok. profesor. Ya. Núñez Contreras Sergio, Núñez Contreras Sergio, 1, 2. Pimentel, muy bien. Quiñones, Carmen Quiñones Moreno, 1, 2, 3. Quispe Goya, Presente, profesor. Ríos Castillón Eduardo, muy bien. Rodríguez Catherine, Presente, profesor. muy bien. Rojas Leiva, Presente, profesor. Hugo Rojas Leiva, ya, muy bien. Salazar Bellido, Jorge Anderson, ya. San, el delegado, y Soler Conde María Pía, Soler
Soler, Soler 1, 2 y Solor, Soler. Ya. Villarreal. Presente, profesor. Muy bien. Vivanco. Vivanco Cabello, Daniel. Ya está, muy bien. Ya, listo, jóvenes. Ya, entonces, como le estoy diciendo, ya habríamos hecho la primera ley, la termoquímica. La próxima hacemos solamente ejercicios de termoquímica y ya estaríamos listos para comenzar la segunda ley, ¿ya? Que trata sobre la entropía o la medida del desorden. La primera ley me dice la posibilidad de que, perdón, la primera ley me dice que la energía no se pierde ni tampoco se destruye, solamente se transforma. Y la segunda ley me dice qué posibilidad tiene para que se dé una reacción en un determinado sentido. Se va a dar en el sentido derecho o en el sentido izquierdo. O es espontáneo o no es espontáneo un determinado proceso. Eso es la entropía. ¿Ya? Entonces, la primera, la segunda y termoquímica es parte de la primera práctica, de la segunda práctica, disculpe. Y ya para el examen entraría todo lo que se está haciendo en esta segunda parte. ¿Ya? Todo lo que sería termodinámica, primera, segunda y tercera ley, implicando o comprendiendo también la termoquímica y máquinas. Máquinas térmicas y ¿cómo se llama? La inversa de máquinas, que serían las refrigeradoras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profe, ¿nos podría decir la fecha de entrega de nuestro trabajo? Ya. Ya hemos estado diciendo que puede ser 3 semanas antes de que sea el examen final. ¿Ya? Porque una de ellas, en una sola clase, vamos a hacer la exposición. ¿Ya? Ya saben, la exposición tiene que tener sus PPTs. ¿Ya? De acá máximo van a ser a 3 clases, me parece. O sea, 1 semana y media más. Una semana antes del final. Claro, 1 semana antes del final. ¿Ya? ¿Hay algún tiempo un tiempo de exposición? Nosotros somos algo de 19, creo, 19, 20. Tenemos horas más o menos, máximo debe ser 13 a 15 minutos, ¿ya? De 13 a 15 minutos. Porque, claro, porque ahí también se tienen que contar los tiempos muertos, pues. ¿Ya? Tiene que ser una cosa rápida, pero hágalo bien porque esa es nota fija, aprobatoria se supone, ¿no? Ustedes presentan, ya por ahí ya están haciendo un puntaje. Una exposición que demuestra que ustedes han leído y ya está. ¿Ya? Y ahora la segunda práctica, que va a ser solamente la primera y la segunda ley, más termoquímica. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Aquí entonces nos estamos quedando hasta la próxima clase, que es el día viernes. ¿Ya? Muy bien. Ok, ahí nos quedamos, jóvenes.